Ok, perfecto. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es un sábado. Hay que aprovechar a lo máximo estos minutos que voy a compartir algunos temas en referencia al derecho penal. Y para aquel voy a compartir una serie de materiales que voy a tratar de compartirlos y que también en este caso el organizador lo va a proyectar para poder entender muy brevemente a qué nos estamos refiriendo con el tema de teoría del delito, ¿no? Y el tema que se me ha encomendado de una u otra manera por el por el Instituto Magíster, es con respecto al tema de la acción y el tema de la tipicidad, ¿no? Entonces, vamos a compartir, ¿no? Agradecerle más que todo al instituto. Y bueno, ¿no? Espero que esta presente ponencia sea de su agrado, ¿no? Cualquier duda, inquietud a lo largo de esta ponencia, sería factible que me la puedan compartir para también poder disipar y no solamente sea un monólogo, sino también todos podemos participar, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir la pantalla? Ya está compartida la pantalla. Ok, gracias. Como el mismo nombre lo dice, vamos a hablar el día de hoy dentro de la teoría del delito, ¿no? Vamos a hablar desde la primera vertiente sobre la acción, más que todo en referencia, ¿no? Entendemos por un tema más que todo de nuestras clases de derecho penal, que el delito, ¿qué cosa es, no? En términos generales, lo que todos entendemos, ¿no? Es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿no? Es lo que nos han enseñado todos los profesores en derecho penal. Sin embargo, para hablar de teoría del delito, como tal, ¿no? Es necesario poder, en este caso, no solamente quedarnos con esos conceptos, sino también ir más allá de lo que nos han enseñado, es decir, no solamente desde el aspecto general, sino también ir un poco más adentro, dentro de lo que es la teoría del delito en sí, ¿no? Entonces, por ende, vamos a tratar el día de hoy de hablar en específicamente de a qué nos referimos con teoría del delito. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es el derecho penal, vamos a entender que el derecho penal como tal es una ciencia, ¿no? Entonces, vamos a entender, por ejemplo, que tenemos una teoría del delito, una teoría de las penas y también una teoría supuestamente del delincuente, ¿no? Pero sin embargo, fuera de las definiciones conceptuales de cada una de ellas, ¿no? Vamos a hablar en específico solamente dentro de la teoría del delito, ¿no? Y ya las otras dos tajadas, en este caso de esta torta, ya serán para una siguiente oportunidad, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, antes, ¿no? Para poder identificar a un delincuente, quizás ustedes también lo saben, era la manera, en este caso, física, ¿no? Descriptiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una persona tenía una vestimenta no acorde, pues, ¿no? A los reglamentos sociales, ¿no? A un estándar social, ¿no? Por ejemplo, ya según la teoría lombrosiana, podríamos identificar a esta persona como ¿qué? Como un posible delincuente, ¿no? Y como tal se le trataba, ¿no? Solamente por su apariencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, por sus características físicas, ¿no? Por ser, por ejemplo, una persona de un color, ¿no? Mestiza, por ejemplo, ¿no? De una raza, por ejemplo, determinada, ya había una serie de estigmatismo y discriminación. Entonces, se crea así, por ejemplo, una teoría del delincuente, ¿no? El delincuente, en este caso, eh, depende mucho, según la teoría lombrosiana, de qué, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de sus características físicas, ¿no? Y es más, por ejemplo, vamos a encontrar también ahí que, por ejemplo, dice, ¿no? El delincuente no nace, sino se hace, ¿no? Entonces, son teorías dentro de la ciencia del derecho penal, como ustedes pueden entender, es la madre, es la torta en sí, pero dentro de esa torta, por ejemplo, vamos a observar también dentro de eso de la teoría de las penas, desde un punto de vista eh, general, ¿no? Una acción, ¿no? Genera específicamente una sanción, y la sanción en el derecho penal se ejecuta mediante una pena, ¿no? ¿Qué tipo de penas hay, por ejemplo? ¿No? En ese sentido, ya lo vamos a tratar de tocar de manera general a lo largo de esta exposición. Asimismo, también, siguiente, a ver, por favor. Vamos a encontrar entonces que la teoría del delito, fuera del concepto técnico que ustedes ya manejan,
vamos a plantearlo desde un aspecto mucho más práctico para que ustedes puedan entender, ¿no? En ese sentido vamos a entender no solamente con el aspecto teórico que vamos a entender, ¿no? Sino como quizás ustedes también ya sus profesores les han enseñado, igual vamos a hacer un resumen general de esto, y si no entienden me avisan. Vamos a entender a la teoría del delito como una pirámide, ¿no? Vamos a entender como una pirámide, esta es una pirámide ficticia, ¿no? En esa pirámide, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Evidentemente, pues varios pisos, ¿no? Entonces, la teoría del delito, específicamente, va a ser justamente el resultado de toda esa pirámide, ¿no? Es decir, para que sea delito, tiene que, en este caso, configurarse, ¿no? Todos los pisos en específicamente, ¿no? Porque si no, ya no sería delito, ¿no? Entonces, dentro de la teoría del delito, el primer escalón, ¿no? O sea, no solamente hablamos de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, que ustedes ya les han enseñado, sino que antes de la tipicidad existe un elemento que quizás ustedes deben conocer, es muy importante para ustedes, ¿no? Que es en este caso la acción. Siguiente, ¿no? Siguiente, ¿no? Siguiente, ver, siguiente. Ya, ahí quédate, ¿no? En la acción específicamente es el primer escalón dentro de nuestra pirámide para que más o menos puedan hacer una reflexión, ¿no? Dentro de nuestra pirámide ficticia que tenemos, el primer escalón va a ser en este caso la acción, ¿no? ¿Y qué cosa es la acción? ¿No? Podemos nosotros identificar este término de diversas maneras, ¿no? La acción es cuando yo me muevo, por ejemplo, ¿no? Pero en el ámbito penal específicamente, es esta definición la más rescatada, ¿no? Por todos los juristas doctrinarios, ¿no? ¿Cuál es? Esta es. La acción es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo destinado a producir cierto cambio, dice, o la posibilidad en el exterior del mundo de vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin o un objetivo. En pocas palabras, la acción, ¿no? Puede ser de dos maneras, ¿no? Fuera del tema técnico que ustedes quizás ya manejan, vamos a encontrar en la acción dos cosas muy importantes, ¿no? Dentro de nuestro primer escalón. El primero de ellos, ¿no? El primero de ellos es en el sentido de que la acción vamos a identificar en dos partes, ¿no? Uno que es fuerza mayor y otro que es caso fortuito, ¿no? Si bien es cierto, esto es una definición del Código Civil, ¿no? En específico también supletoriamente podemos aplicarlo dentro de nuestra teoría del delito, es decir, por eso que también el derecho penal siempre va a ser la última ratio, ¿no? No es que el derecho penal está en una isla desierta, sino que va a necesitar sí o sí de otras ramas del derecho, en este caso, por ejemplo, el derecho civil, el derecho administrativo, ¿no? Entonces, para hacer la primera diferencia, vamos a encontrar que el Código Civil nos ayuda al derecho penal para poder identificar, por ejemplo, qué es una acción, ¿no? Y la acción, siguiente, por favor, ¿no? Vamos a encontrar dentro de toda esta teoría dos cosas importantes, ¿no? Caso fortuito, ¿no? O fuerza mayor, es como que, por ejemplo, a ustedes yo sé que en su vida diaria les ha pasado, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, tenían un encuentro deportivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habían programado con sus patas un encuentro deportivo, pero sin embargo, en ese mismo horario, tu enamorada te dice, por si acaso, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, ¿no? Algunas personas pueden darle mayor prioridad a su enamorada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuando sus amigos le llaman, por ejemplo, ¿cuál va a ser la excusa, no? O por si acaso se me ha presentado una circunstancia de qué, ¿no? De fuerza mayor, caso fortuito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Se busca la manera de justificar, en este caso, su inasistencia, pues, a este encuentro deportivo, ¿no? En el derecho penal casi es similar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo, por ejemplo, no? Vamos a encontrar que, por ejemplo, la gran diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor es la siguiente, y quiero que ustedes también puedan entender, ¿no? La acción es cierto, es el movimiento, ¿no? Que puede ser producido por quienes, evidentemente, ¿no? Por nosotros, es decir, por los seres humanos, o también pueden ser producidos por quienes, ¿no?
en este caso por la naturaleza. Entonces, tenemos como para jugar, ¿no? Tenemos fuerza mayor y tenemos caso fortuito. Entonces, ¿tú cómo te justificas en ese ejemplo que te he planteado? No voy a poder ir porque tengo un caso fortuito o porque tengo un caso de fuerza mayor. ¿Cuál es tu lenguaje? Y aunque no lo creas, lo que tú mencionas lo has aprendido del Código Civil, ¿no? Es decir, que nuestro día a día, los términos del derecho están en nuestro día a día. Entonces, en este ejemplo práctico podemos entender qué cosa, ¿no? Vamos a entender que la gran diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito es que la fuerza mayor, ¿no? Así como el nombre lo dice, fuerza mayor, ¿quién lo produce? Lo produce el hombre, el ser humano, ¿no? Como tal, ¿no? Y el caso fortuito lo produce en este caso la naturaleza. Entonces, pero ustedes se preguntarán, doctor Alexander, ¿y esto qué tiene que ver con la teoría del delito? Al final a mí me importa porque mi profesor me enseñó que el delito es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿no? Esto no me sirve, doctor, ¿no? Pero es muy importante saber por qué, ¿no? Porque si un determinado hecho no es delito, ¿no? Evidentemente un determinado hecho al menos no configura como una acción, ni siquiera has subido al primer escalón de la tipicidad, por ejemplo, por ende no es delito. Porque recordemos, para que sea delito, tiene que sumarse, ¿no? A tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Si uno de ellos no se configura, no hay delito. Es como que, por ejemplo, una suma, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, por eso vamos a entender que es muy importante en el caso penal plantear ejemplos prácticos para que ustedes puedan entender a qué me refiero con una acción, un caso fortuito o un caso de la naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero plantearles este ejemplo y ustedes me van a decir a través de los mensajes que estoy viendo si es un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fabián, por ejemplo, ¿no? Fabián tiene un auto, ¿no? Está manejando, ¿no? En la carretera, ¿no? Y está en una subida, ¿no? Está en una subida, justo quería ver pues un paisaje, no lo sé, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿no? Como toda subida también tiene una bajada, y bueno, ¿no? Él, desconociendo más que todo un tema de normas de tránsito, se baja del carro, ¿no? Pero increíblemente, dentro de la bajada, ¿qué pasó? Se olvidó, ¿qué cosa? ¿No? Se olvidó colocar el freno de mano, pues, de su vehículo, ¿no? Entonces, yo creo que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Fabián también. En ese sentido, por ejemplo, él se baja del carro, ¿no? Empieza a tomar foto como curioso, ¿no? Del paisaje que observa, pero sin embargo, qué es lo que ocurre? Como no le puso el freno de mano, el carro, evidentemente, por acción de la gravedad, ¿qué va a hacer? Va a bajar, ¿cierto? ¿No? Entonces, en ese bajar del vehículo, ¿qué se produce? Pues que su propio vehículo, ¿no? En este caso, lo ha accidentado, ¿no? Entonces, este ejemplo, ¿qué sería? ¿Un caso de fuerza mayor o un caso de fuerza, de un caso fortuito? Porque recordemos que él estaba tomando un paisaje de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O ¿a quién le echamos la responsabilidad? Evidentemente, como ustedes han planteado, pues, o han escrito en este caso en el correo, este es un caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, porque la acción iniciada ha sido por un ser humano, es decir, esto ha sido un caso por fuerza mayor. Y si vamos a un proceso penal, por ejemplo, vamos a un proceso penal, por ejemplo, a un proceso penal, obviamente, ¿no? ¿Quién va a ser nuestro investigado? Fabián. ¿Y quién va a ser nuestro agraviado? Fabián mismo. Por ende, recordemos, estamos ante un tipo penal de ¿qué? De lesiones, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿sí o no? Pero si no pasamos esta figura de la acción, ¿no? Recordemos que este es un caso de fuerza mayor, como ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? Pero sin embargo, no ni siquiera supera el primer escalón de la tipicidad. ¿Por qué? Porque en este caso de fuerza mayor, evidentemente, no, ni siquiera escala, ¿no? Ni siquiera escala a qué, ¿no? A que se configure como delito, ¿no? Entonces, planteamos otro ejemplo práctico, porque yo sé que ustedes van a aprender mucho más con ejemplos que teoría, ¿no? Por ejemplo, vamos a plantear un hecho de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿No?
un hecho de la naturaleza, ¿no? Les pongo, por ejemplo, y este es un ejemplo que quizás muchos han visto, ¿no? Por ejemplo, yo construyo mi casa, ¿no? Yo construyo mi casa, ¿no? Yo construyo mi casa cerca, bueno, ¿no? A un río, por ejemplo, ¿no? Cerca a un río. Y todos los informes en este caso de defensa civil de la municipalidad, ¿no? Eh, me dicen que yo no puedo vivir cerca a un río. ¿Por qué? Porque evidentemente siempre hay deslizamientos, ¿no? Y mi casa se puede caer, ¿me entienden? ¿No? Entonces, pero como yo no tengo dónde vivir, me pongo a vivir cerca a un río, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya tengo conocimiento, ¿eh? Por si acaso, yo tengo conocimiento en este caso de que no puedo vivir, pero no tengo dónde vivir, entonces, y vivo, ¿no? Justamente al borde de un río. Y para su mala suerte de nuestro querido amigo David, por ejemplo, vamos a poner un nombre David, ¿no? Llega una temporada de lluvias increíble, ¿no? Y esa temporada de lluvias increíble, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Ocurre pues que hay un desborde de un río. ¿Qué ocasiona? Ocasiona que haya, bueno, ¿no? Que la casa se caiga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la casa se caiga, ¿no? Y evidentemente, pues, no hay algunos heridos, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta en este caso puntual, ¿esto sería un caso de qué? Si bien es cierto, está involucrado en la naturaleza y también está involucrado el hombre, ¿no? ¿Qué sería? ¿Un caso fortuito o un caso de fuerza mayor? ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo tuve conocimiento, ¿ah? Yo tuve conocimiento, ¿no? Que yo no podía vivir cerca de un río, pero sin embargo, yo me adopté ese pensamiento, ¿no? De que no iba a pasar, ¿me entiendes? ¿No? Pero pasó. Entonces, ¿esto qué sería? ¿No? Un caso de fuerza mayor, porque el mismo hombre ha participado, o sería un caso fortuito, en este caso por un acto propiamente de la naturaleza, porque frente a ese hecho, ustedes saben, por delito, que siempre tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿A quién le vamos a echar la responsabilidad? ¿A la naturaleza? ¿A quién? ¿Me entienden? Entonces, si es que no encontramos dentro de nuestro proceso penal, ¿no? A un sujeto activo, evidentemente no configuraría un tipo penal. En este ejemplo en concreto vamos a entender que, por ejemplo, el hombre ha participado, ¿no? Porque tenía pleno conocimiento de los informes de defensa civil que decía qué cosa, ¿no? Decía que tú no podías vivir, ¿no? Cerca de un río, pero sin embargo, no tenía dónde vivir por un estado de necesidad, yo fui a vivir. ¿Y qué pasó? Hubo un desborde de ríos, ¿no? Por ende, esto sería, como ustedes mismos lo indican, ¿se escucha? Disculpa, ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Allá. Esto sería un caso fortuito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un propio acto de la naturaleza, porque la naturaleza no te va a decir, por si acaso, mañana voy a pasar por tu casa y voy a ver un desborde de río. Por favor, haz esto, porque esto es un acto que no es previsible, ¿me entienden? Entonces, por ende, vamos a entender en este caso en concreto que no habría un sujeto activo, por ende, hubo un hecho en general, ¿no? Hubo un hecho en general, ¿no? Pero sin embargo, eh, no es delito, ¿no? Porque ni siquiera pasa el primer filtro de la acción. Por ejemplo, ya dentro de lo que es una acción en sí, ¿no? Que es muy distinto a lo que nosotros vamos a tratar de hablar el día de hoy, ¿no? Es otro ejemplo práctico para que ustedes puedan entender si es que es delito o no es delito, ¿no? Eh, Nuevamente vamos a plantear estos dos ejemplos, ¿no? Y al final vamos a plantear algunas alternativas, ¿no? Fabián y David, estos dos nombres, recuerden, ¿no? Fabián y David van a una excursión, ¿no? Van a un cerro, pues, ¿no? A hacer su excursión, ¿no? Justamente por feriado largo, no lo sé, ¿no? Pero recordemos, pues, que Fabián, en este caso, pues, tuvo un problema personal con David porque hubo un tema, no, bueno, ¿no? De pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está saliendo actualmente con su pareja actual de David, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a un cerro, ¿no? Y están los dos solos, nada más, ¿no? Entonces, el otro se acuerda, ¿no? El otro se acuerda que de todo este incidente, ¿no? De este tema personal,
¿Y qué pasa? ¿No? Eh, lo arroja, ¿no? Lo arroja, ¿no? O sea, empuja su mano y como que se hace loco y pum, lo empuja. Y a raíz de esto es que uno cae, pues, ¿no? Al precipicio, ¿no? Entonces, y se ocasiona, pues, lesiones, ¿no? Que sería el lado más leve, ¿no? Entonces, en este ejemplo práctico vamos a encontrar qué cosa, ¿no? ¿Es un caso fortuito? ¿Es un caso de fuerza mayor? ¿O ya es un delito? ¿Ya es un tipo penal? ¿Ya escapa dentro de lo que es la acción de caso fortuito o fuerza mayor? Algo que me pueda justificar, ¿no? Entonces, en este ejemplo práctico vamos a entender que, por ejemplo, primero tenemos que eh, identificar, ¿no? ¿Se puede justificar o no se puede justificar, ¿no? Esto es un caso de fuerza mayor producido por el hombre, pensemos, ¿no? Eh, Como abogados, por ejemplo, en este caso de David, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, pudo haber sido una causa de la naturaleza, porque, o del mismo, o el mismo, de la misma persona, porque pudo haberse tropezado, no lo sé, por ejemplo, ¿no? Pudo haberse tropezado y pudo haberse caído. Entonces, eso es un caso de fuerza mayor, por ende, no es delito, por ejemplo, ¿no? ¿Me entienden? Algo así. Pero usted, mucho depende de la estrategia que el abogado pueda tomar, ¿no? Pero sin embargo, un hecho concreto es que lo empujó, o hay una acción ahí entonces. Entonces, previamente al hecho típico que ustedes van a analizar, ¿no? Previamente al tipo penal, en este caso, que puede ser, por ejemplo, lesiones, homicidio, cualquier tipo de consecuencias que pudo haber generado en este caso, ustedes tienen que analizar que antes de la tipicidad, hay un hecho, ¿no? Hay un hecho. Y ese hecho también tiene una acción, es decir, un movimiento, ¿no? De esa persona natural, de ese ser humano que hace una acción, ¿no? Entonces, si esa acción no tiene ningún tipo de justificación, sea fuerza mayor o caso fortuito, ya pasamos a la primera esfera de la tipicidad. Por ende, ya estamos empezando con el primer filtro de la tipicidad. O sea, antes de analizar cualquier delito, ¿no? Ustedes se ponen a pensar y dicen, ah, Pepito Los Porotes robó. Ya estamos haciendo un análisis del tipo penal, pero sin embargo tenemos que identificar primero qué cosa, el hecho, si efectivamente robó, ¿no? Hurtó, porque son diferencias sustanciales, ustedes mismos lo saben, ¿no? Entonces, por ende, vamos a entender que de acuerdo a la diapositiva planteada el día de hoy, vamos a encontrar qué cosa, ¿no? Los elementos de la acción, ¿no? Y eso también vamos a plantear con un ejemplo práctico, es una manifestación de la voluntad, ¿no? Como ustedes mismos nos han entendido, esta es una definición de lo que es el Código Civil, ¿no? En específico, ¿no? ¿Por qué del Código Civil? Porque esto se apoya supletoriamente a lo que nosotros nos acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar, ¿no? Una definición clara de lo que es acción en el Código Penal. O sea, si ustedes están buscando, ¿no? Evidentemente, alguna parte, ¿no? De que habla sobre acción en el Código Penal, no lo van a encontrar. Lo van a encontrar en el Código Civil, ¿no? Entonces, vamos a recordar que la acción es una manifestación de la voluntad, se traduce en un movimiento, en una conducta corporal externa, es decir, tiene que haber en este caso una conducta humana, ¿no? Si hablamos en este caso de imputar un tipo penal, ¿no? O una actuación de la gente, ¿no? Y también fuera de este tema de la manifestación de la voluntad, tenemos que ver, por ejemplo, cuál ha sido el resultado, ¿no? Es el efecto externo de la acción que el derecho penal califica para reprimirlo y el ordenamiento jurídico tipifica para sancionarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda acción tiene que tener, en este caso, un resultado. Y si es posible, tiene que tener un resultado, una consecuencia grave, ¿no? Por ejemplo, vamos a un aspecto muy práctico, ¿no? Las parejas que, por ejemplo, le tiran cachetadas a sus enamorados, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, puede ser un acto de agresión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso de lesiones, ¿no? Porque evidentemente si vamos al tipo penal, ¿no? Hay una agresión, ¿no? Le tira una cachetada, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Vamos a identificar esto como un delito, ¿no? Vamos a identificar esto como un elemento de la acción, vamos a identificar, hay un resultado, ¿cuál es el resultado? Hay una gravedad, y es por ende también acá es importante saber, y ustedes lo manejan este tema,
que es el principio de insignificancia. No sé si habrán escuchado este término. Principio de insignificancia, ¿qué quiere decir? Hay determinados hechos, hay determinadas acciones, ¿no? Que si bien es cierto, son típicas, ¿no? Se han realizado, pero que para el ordenamiento jurídico, ¿no? No tiene de vital importancia, ¿no? Que se haya producido, ¿me entienden? ¿No? Es como, por ejemplo, fuera en este caso del ejemplo que yo planteo de la cachetada, ¿no? ¿No? Es decir, que por ejemplo una cachetada no te genera, pues, ¿no? Lesiones graves, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Me entienden? ¿No? Pero esto es muy distinto a lo que se puede hacer en este caso frente a un delito de violencia familiar, que es otra cosa, ¿no? Solamente estoy hablando de un tema en particular, ¿no? Entonces, por eso, otro ejemplo del principio de insignificancia, por ejemplo, es, y ustedes mismos van a encontrar en la Corte Suprema, en la casación, que lo mismo voy a compartir, es de referencia a que en una municipalidad, yo les comento, ¿no? En una municipalidad, eh, evidentemente, como toda municipalidad, van a tener hojas membretadas, ¿no? Y en esas hojas membretadas, evidentemente, ¿no? Y creo que ustedes también ya saben ese ejemplo, ¿no? Exacto, de Huancavelica, estaba pues las hojas membretadas de la entidad, ¿no? Pero sin embargo, yo tenía que hacer un trabajo pues de la universidad, cualquier tema personal, y no tenía hojas, ¿no? O sea, yo estaba con la hora y simplemente, en vez de ir a comprar a la librería, ¿no? Agarré las hojas, ¿no? De la entidad para poder hacer mis anotaciones, mis temas particulares que no correspondían a la entidad. ¿Qué pasó en este caso, no? En este caso se planteó un tipo penal que es el peculado de uso, es decir, yo estoy utilizando bienes, ¿no? Del Estado para fines personales, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la tipicidad, la acción, el hecho se produjo, pero sin embargo, ¿qué pasó? Mi pregunta es, el hecho de sacar copia, el hecho de imprimir una hoja membretada, hacer mi trabajo, ¿qué lesión está produciendo en este caso para el Estado? Eh, ¿Cuál es la trascendencia de la gravedad? Yo me pregunto, ¿existiría aquí una significancia procesal para que el Estado pueda, en este caso, a través de la Fiscalía, de Poder Judicial, iniciar una acción penal? Recordemos, el proceso penal como tal, quiero que entiendan, cada caso que ocurre, ¿no? Le genera, ¿qué cosa al Estado? Más de 5.000 soles en un proceso chiquito. Entonces, por ende, aquí tenemos que hacer quizás un análisis económico del derecho. Quizás ustedes han escuchado ese término. Análisis económico del derecho, es decir, ¿no? No tanto por la gravedad, ¿no? Sino que, oye, yo como Estado, si a mí me va a costar 5.000 soles por dos hojas de 20 céntimos, si bien es cierto el hecho se ha realizado, es un hecho sancionable, pero yo creo que quien tiene que aquí entrar no es tanto el derecho penal, sino que sería el derecho administrativo, que es una rama también más abajo del derecho penal, ¿no? Que puede en este caso sancionar a esa persona, más no el derecho penal, ¿me entiende? Entonces, por ende también es importante verificar el resultado de la acción, ¿me entienden? ¿No? Entonces, por ende también, si es que el resultado no es importante, ¿no? No hay una significancia procesal del proceso, simplemente vamos a entender de que no habría acción, no habría delito, ¿me entienden? ¿No? En ese sentido, ¿no? Entonces, por ende también el punto 3 nos habla de la relación de causalidad entre la manifestación de voluntad y el resultado, ¿no? Dice acá, el ejemplo, ¿no? Si hay relación, se sigue el supuesto criminal hasta la responsabilidad penal. Si no hay relación, se suspende el seguimiento del supuesto porque no hay acción, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un inicio y tiene que haber un final, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta que vino en un examen, me acuerdo. Se trataba de que yo, ¿no? Tenía la intención de matar a David, ¿no? Pero sin embargo yo no sé manejar arma y maté a otra persona, ¿me entienden? ¿No? Entonces, por ende, dentro de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Eh, mm, Mi intención, ¿no? Mi intención no era matar a esa otra persona, porque yo ni lo conozco, ¿no? Era matar a David, ¿no? A otra persona, ¿no? Pero sin embargo, porque yo desconocía, yo no sé temas de manejo de armas, simplemente me equivoqué, ¿no? Entonces, por ende, se puede plantear en este caso que he planteado del error, ¿no? Al momento de disparar,
como una justificación de que no habría delito porque no he tenido la acción, ¿no? No he tenido la acción ni no había el resultado porque mi finalidad no era matar a esa persona, sino era a otra persona, pero sin embargo, ¿no? Yo no quiero ser responsable de esa muerte de esa persona. O sea, podemos en este caso justificar a esta persona en el mérito de señalarles de que no hay acción, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que tener un nexo, ¿no? Y ese nexo es justamente poder delimitar a la acción, ¿qué cosa? En fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, esta acción, este hecho que ustedes han visto en particular, ¿tiene justificación o no tiene justificación? Otro ejemplo práctico para que ustedes puedan entender es que cuando ustedes van, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? Me imagino pues que ustedes, no sé si han pasado por el área en este caso de dulces, chocolates, existen lo que son las caramandungas, por ejemplo, ¿no? Me imagino que ustedes en alguna oportunidad, no todos, hasta yo, ¿no? Como están ahí, he tenido que acercarme y he agarrado uno o dos y me lo he comido ahí mismo, ¿no? En el mismo centro comercial, ¿cierto, no? Entonces, mi pregunta es, ese hecho que he realizado, ¿no? Desde el punto de vista típico, es un delito, podría ser, ¿no? ¿No? Podría ser, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tiene relevancia procesal? No, esa es mi pregunta, ¿no? O tengo que yo seguir un proceso por haberme comido dos caramandungas, ¿no? O sea, por eso le digo, o sea, es un ejemplo que quizás a cualquiera le puede haber pasado, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Mi pregunta es, por comer dos caramandungas, ¿me tengo que ganar todo un proceso penal, irme hasta juicio oral, ¿no? Entonces, es muy importante poder identificar qué cosa, el resultado. ¿Es, es importante o no es importante? ¿No? Porque, ¿qué puede hacer en este caso el centro comercial? Cobrarme por esas dos caramandungas que me he comido. Y gritarme, obviamente, ¿no? Pero ¿me tiene que someter a proceso penal? Evidentemente que no. Es decir, no solo basta, ¿no? La acción, sino que también esto tiene que tener una relevancia. Porque si no tiene una relevancia, evidentemente vamos a encontrar qué cosa, que no se puede procesar a una persona por esa trascendencia, ¿no? Yo sé que no se hace, es un hecho que no se hace, ¿no? No puede pasar porque es una mala costumbre, es cierto, es una mala costumbre. Pero mi pregunta es una mala costumbre, tú lo has dicho, pero no es un delito, ¿me entiendes? Entonces, hay malas costumbres que son malas costumbres, ¿no? Pero que no son delitos. Entonces, el día de hoy vamos a entender, por ejemplo, qué tipo de acciones que podemos hacer no son delitos, pero tampoco no sería factible desde el punto de vista ético decirles hagan esto, hagan lo otro, porque al final me va a decir, el doctor Alexander en su ponencia dijo que si yo hago esto no es delito, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a este hecho, ¿no? El mismo Código Penal se ha estipulado, ¿qué cosa? Exacto, te pueden vetar el centro comercial. Se ha estipulado crear no solamente delitos, sino también faltas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el tema del hurto famélico. No sé si han escuchado del hurto famélico, así se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Saben qué? Yo no tengo ni un sol en mi bolsillo. Tengo tanta hambre que no he comido más de 5 días. Si no como, prácticamente me voy a enfermar, ¿no? Voy a un restaurante ficho, me pido la mejor comida y ¿saben qué? No tengo plata. No tengo plata, ¿no? Simplemente por un tema de necesidad fui y mentí que tenía y me comí todo. Al final, ese restaurante te cobra al final, ¿no? Entonces, en ese escenario, prácticamente podemos identificar qué cosa, ¿no? Este es un hecho, esta es una acción, esto sería un delito, ¿no? Entonces, por ende, el Código Penal nos habla qué cosa, ¿no? Que si bien es cierto, esto no es delito, ¿no? Pero sí configuraría una falta, ¿me entienden, no? Y una falta, evidentemente, también te puede generar un tipo de antecedentes, pero no es lo mismo a que un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque estas circunstancias, por ejemplo, cuando yo voy, en este caso, a un restaurante y no tengo el dinero suficiente para pagar, evidentemente, primero, ¿qué es lo que ocurre en la realidad práctica, no? Ya, ¿sabes qué? El mismo dueño del local te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Antes de llamar a la policía, vas a lavar los servicios de todo el día, algo así te dice, ¿no? Entonces, mi pregunta es, frente a ese hecho, ¿habría una acción, ¿no?
O sea, es decir, no solo no, entonces, ¿qué viene? No solo basta el hecho de la acción, sino que esto sea comunicado a la Policía Nacional, porque si nadie se entera, ¿no? Como se diría, no pasó nada. Quedaría solamente como una acción, nada más. Por eso quiero que entiendan que es importante hablar dentro de la teoría del delito, no solamente de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, como ustedes y quizás sus profesores les han enseñado, sino que tenemos que ir mucho más atrás. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestra pirámide de teoría del delito? ¿No? No solamente hay tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino que si su profesor en su oportunidad les dice, vamos a hablar de teoría del delito, de la tipicidad. No, doctor, antes de la tipicidad tenemos que hablar, ¿qué cosa? ¿No? Tenemos que hablar de la acción como tal, ¿no? Entonces, he visto que hay muchas preguntas muy importantes, que voy a responder cada una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, he visto una pregunta con respecto al uso de los menores de edad, ¿no? Evidentemente, una cosa es ser distinta, una cosa es distinta, ¿no? Ser mayor de edad a ser menor de edad. La gran diferencia es no solamente con respecto a la sanción penal, sino también a la norma procesal, ¿no? El ciudadano mayor de 18 años, ¿no? Está sometido pues a las reglas del Código Procesal Penal, del Código Penal, ¿no? Pero ¿qué pasa con los menores de edad, ¿no? Los menores de edad están sometidos a un proceso, ¿no? En este caso también, pero bajo las normas, en este caso, del Código del Niño y Adolescente. Es decir, los menores de edad nunca van a cometer delitos. Entonces, si en una pregunta de examen de admisión o una pregunta de un examen determinado dentro de su curso de Derecho Penal, Familia, Civil, ¿no? Los menores de edad cometen delito, ustedes van a decir que no, no cometen delito. Lo que cometen son infracciones a la ley penal. Entonces, evidentemente, vamos a entender en este caso en concreto de que, por ejemplo, el menor de edad pudo haber robado, pudo haber hurtado, entonces, pero sí hay una acción, ¿me entienden? ¿No? Lo único que nada más estamos discutiendo es que si el sujeto activo es mayor o menor de edad, ¿me entienden? ¿No? Entonces, aquí también tenemos que identificar qué cosa, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes están trabajando, por ejemplo, en las fiscalías, ¿no? O están practicando, o ya son abogados, estudiantes de derecho. Por ejemplo, vamos a encontrar los famosos LQRR, que significan lo que ustedes mismos ya saben, ¿no? Los que resulten responsables. Si ustedes me dirán, doctor, es cierto, justo tengo un caso sobre eso, y me dirán, ¿y qué hago con eso, doctor? Ahí hay delito, hay tipicidad, antijuricidad, ¿qué hago con un caso de LQRR? ¿No? ¿Había una acción? ¿Habría un hecho? Entonces, mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿puede haber una acción si es que primero no he identificado a la persona que ha hecho esa acción? Es decir, ¿hay acción con sujeto activo o sin sujeto activo? ¿Me entienden, no? O sea, no sé si me captaron la pregunta. ¿Habría acción con sujeto activo o sin sujeto activo? ¿Es necesario tener un sujeto activo o no es necesario tener un sujeto activo para que haya una acción? Entonces, evidentemente ustedes mismos van a reflexionar y van a señalar de que también para que haya una acción tiene que haber qué cosa. Tiene que haber una identificación de la persona, ¿no? ¿Qué cosa? De la persona que ha cometido esa acción. ¿Me entienden, no? Pero ¿qué pasa en los LQRR? Tenemos certeza de qué, de que ha habido un hecho, de que ha habido un robo grabado, pero no sabemos quién, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos decir que no es delito. Entonces, nosotros lo que tenemos que identificar, ¿qué cosa es? De que hay un hecho, evidentemente, de que hay una acción, pero no tenemos la certeza, no tenemos la probabilidad de imputar a nadie, porque es un hecho, ¿no? Contra los que resulten responsables, ¿me entienden? Entonces, por ende, es importante también vincular a la acción con el sujeto activo. No tanto con la parte agraviada, porque recordemos que puede haber un proceso solamente con parte imputada. No es necesario tener obligatoriamente una parte agraviada, porque recordemos, ¿no? Que muchas veces el Estado, la misma Fiscalía, asume, pues, ¿no? El proceso porque hay agraviados, por ejemplo, en la misma sociedad, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Me entienden, no? Pero en todo proceso es necesario tener un sujeto activo, ¿no? A ver, siguiente diapositiva, por favor.
Mm. Evidentemente, ¿no? Ustedes van a preguntarme esto, ¿no? El sujeto de la acción siempre, 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 al menos en el Código Penal universal, siempre va a ser cometido por un ser humano. Quizás más adelante, cuando encontremos a los ovnis, va a haber un código penal, pues, ¿no? De los ovnis también, pero no, ¿no? Actualmente todavía tenemos un código penal universal con respecto solamente a que las acciones lo van a cometer los seres humanos. Hola, ya, ya, bueno, bueno, sujeto de la acción, dice acá, sujeto de la acción. El sujeto de la acción siempre va a ser el ser humano, dice acá, ¿no? Mi pregunta es, yo sé que ustedes están mucho en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, hace ya semanas atrás hubo un video viral, ¿no? También donde, por ejemplo, una persona estaba saliendo de su cochera y fue atropellado por ustedes lo saben, por un perro, ¿no? No sé si recordarán esa escena, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a encontrar aquí qué cosa, ¿no? El perro atropelló, pues, dentro de su huida al ser humano, ¿no? Entonces, y le causó lesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, ¿podemos imputarle un delito al animal, por ejemplo? ¿No? Entonces, según nuestra normativa, solamente quienes cometen delitos solamente son seres humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿no? ¿Los, los animales pueden cometer delitos? Esa es la pregunta. Ustedes me dicen que no, pero generalmente, ¿quién asume la responsabilidad de la comisión de un delito de un animal, por ejemplo? De un perro, por ejemplo, ¿no? Que sea un perro pitbull, por ejemplo, ¿no? Va a ser siempre, exactamente, ustedes mismos lo saben, el dueño del animal, el dueño del perro, exactamente, ¿no? Esta persona va a tener que asumir las consecuencias penales, las consecuencias civiles de indemnización, pero evidentemente en el caso concreto tenemos que cuestionar si es que tenemos un caso particular, ¿no? Donde, por ejemplo, mi perro, no es que yo trato de dar consejos que tratan de destruir algunos conceptos, no. Pero si yo tengo un perro y ese perro mordió a alguien, por ejemplo, y me dicen, no, tú eres el responsable, ¿no? Simplemente me tienes que señalar qué cosa, ¿no? Por si acaso, ¿no? Yo no te he mordido, yo no te he hecho nada, ha sido el perro. Por ende, yo no tengo la responsabilidad penal, obviamente, ¿no? No tengo la responsabilidad penal porque los animales no cometen delitos según el Código Penal peruano. Yo te voy a asumir una responsabilidad civil de indemnización, de darte un monto de dinero, más no una responsabilidad penal. Entonces, hay propuestas, claro que sí, hay propuestas justamente para penalizar esto, ¿no? Porque como ustedes pueden darse cuenta, existe un vacío, ¿cierto? Existe un vacío en el sentido que, oye, pero también los animales tienen dueños y estos dueños muchas veces, por ejemplo, son utilizados para la comisión de un delito, por ejemplo, ¿no? Hay personas que están en el tráfico, personas que se dedican a robar, que utilizan perros, ¿no? Con la finalidad de asustar, pues, a sus por todo. ¿Se escucha o no se escucha?
¿Se escucha? Ya, bueno. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, vamos a continuar con nuestro concepto de acción, ¿no? Y vamos a entender en qué circunstancias, con ejemplos prácticos para que ustedes puedan entender, ¿no? Y la disculpa del caso si estoy en un vehículo, solamente que he tenido que salir de urgencia, pero también he tratado de cumplir con ustedes, ¿no? Y también poder en este caso compartir estos conocimientos, ¿no? A veces las circunstancias son distintas, a cada uno tiene sus actividades, pero trato de cumplir en lo que sea factible, ¿no? Antes de cancelar quizás, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar en referencia a la ausencia de acción, ¿no? Y vamos a entender acá, por ejemplo, en qué circunstancias tampoco no hay acción, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Entonces, por ende vamos a encontrar, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Fuerza irresistible, dice acá. Movimientos reflejos. Estados de inconsciencia, dice acá. Por ejemplo, ¿no? Yo les comento un caso que es real, por si acaso, ¿no? Ustedes saben que el sonambulismo existe, ¿no? ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Hola. Vamos a entender que, por ejemplo, el sonambulismo existe, ¿no? ¿Qué pasa si una persona sonámbula, ¿no? Mata a una persona, por ejemplo? Mata a una persona. Esta persona sonámbula mata a una persona. Mi pregunta es, ¿yo puedo alegar en un juicio oral, en un proceso que haya ausencia de acción? ¿No? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, yo puedo decir, señor juez, mi patrocinado se encontraba en un estado de sonambulismo grave, extremo, ¿no? Y no se dio cuenta de sus acciones, ¿no? Y ahí mismo, por el mismo nombre le dice, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo justificar esa acción? Evidentemente, según nuestra teoría general, hay una ausencia de acción, ¿me entienden? ¿No? Entonces, acá hay un aspecto también muy importante que quiero que también ustedes vean, más que todo fuera del tema teórico, práctico, ustedes pónganse a reflexionar y vean si es posible o no es posible. Por ejemplo, el Código Penal, cuando a uno maneja en estado de ebriedad, recordemos pues que hay porcentajes, ¿cierto? Si yo supero los 0.5 de haber consumido bebidas alcohólicas, ¿no? Puede estar en un grado de inconsciencia, no tan grave evidentemente, pero sí me voy a dar cuenta, ¿no? Pero hay personas que toman en demasía y manejan un vehículo. En ese sentido, vamos a recordar que el Código Penal mismo, ¿no? Nos habla de una causa de justificación. ¿En qué sentido? En que habría pues quizás eh, un estado de inconsciencia que no te has dado cuenta de nada, pero generado por quién? Por la misma persona natural. Es decir, yo puedo quizás en un momento determinado, si es que el certificado de dosaje etílico arroja, pues no sé, 3.5, 4.0, es decir, yo estuve en un estado de inconsciencia, he tomado demasiado que no me di cuenta. Yo puedo en ese caso decir, acá hay ausencia de acción, por ende no es delito, a pesar que hay una persona agredida, fallecida. Por eso digo, hay que tratar de tocar estos temas de acción con mucha pinza, porque solamente por un aspecto podemos tumbarnos el proceso. ¿Por qué creen, ya los que conocen procesal penal, que existe la excepción de improcedencia de acción? Se dan cuenta, todo está conectado, ¿no? Hay medios de defensa que se llaman excepción de improcedencia de acción. No dice excepción de improcedencia de delito, no dice excepción de improcedencia de tipicidad, no dice excepción de improcedencia de antijuricidad, dice de acción. Entonces, es importante poder verificar estos conceptos con la finalidad de poder entender en qué casos podemos aplicar la ausencia y en qué casos no. Y en qué casos es justificable y en qué casos no. Porque si dominamos la acción, ni siquiera vamos a hablar de delito. Simplemente como abogados vamos a atacar este tema de la acción y decir, acá por si acaso no hay delito. Y sin ni siquiera llevar a cabo un proceso, solamente planteo una excepción de improcedencia de acción, me tumbo el proceso y no hay caso. Y te pagan, obviamente, señor abogado, ¿entiendes? Por eso es importante poder conocer no tanto la tipicidad, sino también la acción. Entonces, vamos a plantear, por ejemplo, el primer punto, movimientos reflejos, dice acá.
no es factible de impedir movimientos reflejos que provienen del automatismo del sistema nervioso. Es decir, cada uno reacciona de distinta manera, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, en ese movimiento reflejo yo puedo ocasionar alguna lesión, porque, por ejemplo, yo estoy ahorita en un vehículo, viene una persona que me intenta robar y evidentemente yo trato de estirar la mano y le cae a alguien un puñetazo y le rompe la nariz, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿No? A mí me pueden denunciar por lesiones porque le he roto la nariz. El certificado médico me dice a mí que ha habido en este caso, ¿qué cosa? ¿No? Una lesión. Mi pregunta es, ¿yo puedo justificarme diciéndole que en este caso hay una ausencia de acción porque yo he tenido un movimiento reflejo porque evidentemente he tenido, ¿no?, que salvaguardar mi propia integridad y es un acto propio de mi sistema nervioso porque yo no he tenido la intención? Entonces, ¿yo puedo justificar esto en un juicio como parte de la ausencia de acción? ¿Es posible o no es posible? Entonces, por ende, es importante poder identificar estos conceptos de movimientos reflejos de la ausencia de acción, ¿no? Entonces, por ende también vamos a encontrar a la fuerza irresistible, dice acá, ¿no? Dice, es aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto para moverse, dice, o para dejarse mover. Puede provenir de la naturaleza o de un tercero. Lo importante es que produce que una persona actúa sin su capacidad de control, dice acá. Es decir, por ejemplo, ¿no? La fuerza irresistible, ¿no? Las fuerzas, la fuerza irresistible, dice acá, ¿no? Es aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto para moverse, dice, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a aprender este ejemplo para ver si ustedes son factibles de identificar si es que aquí hay una ausencia de acción o no. Por ejemplo, ustedes recordarán este clásico de Alianza versus Universitario de hace un montón de años atrás, ¿no? Cuando todavía había público en los estadios, ¿no? Y no sé si recordarán, ¿no? No sé si recordarán cuando hubo una pelea en los palcos, ¿no? Y a raíz de eso cayó pues un hincha de un equipo determinado, ¿no? Y cayó pues desde el palco, ¿no? Entonces, mi pregunta es en ese sentido. En ese caso, claro, exacto, ¿no? El loco Payet, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ustedes me pueden decir que en ese caso, en ese ejemplo que quizás algunos conocen, ¿se puede alegar ausencia de acción o si hay delito? Al final no sé cómo tener el caso, pero vamos a plantear desde el punto de vista inicial. ¿Habría en este caso delito? ¿Habría una ausencia de acción? ¿Habría una fuerza irresistible? Porque al final de cuentas, ¿no? Si es que yo estoy trepando los palcos y los palcos están conectados y a veces no tienen seguridad, yo puedo caerme de un palco. Y eso no significa, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Que alguien ha tenido la oportunidad o la posibilidad de efectivamente quitarte la vida, porque nadie, ¿no?, va a un estadio con la finalidad, ¿no?, según mi concepto, de matar a alguien. Pues uno va a ver el partido, no de matar a alguien, ¿me entiendes? Entonces, por ende también vamos a entender que, por ejemplo, vamos a identificar, ¿no?, una cosa muy distinta es dentro de lo que es la ausencia de acción a lo que es la autopuesta en peligro de la propia víctima. No hay que confundir las cosas, ¿no? Una cosa es ausencia de acción, ¿no? Y otra cosa es la autopuesta en peligro de las propias víctimas. ¿Qué significa eso? Significa que la propia víctima, a pesar, ¿no?, que conoce el resultado, ¿no?, de lo que pudo haber pasado, se mete en la cabeza que no va a pasar y pasa. ¿Entiendes? ¿No? Es como que, por ejemplo, yo estoy en la carretera, ¿no? Hay un tráfico horrible. Sin embargo, estoy caminando pues en la carretera, ¿no? Como si nada hubiera pasado y nada me importa y al final a mí nada me va a pasar. Pero como es una carretera, hay carros y esos carros están conducidos por personas y ¡pum!, lo atropellan. Mi pregunta es, ¿el chofer que ocasionó ese accidente o ese atropello será factible de un proceso penal? ¿No? ¿Me entienden? En ese sentido, entendamos, ¿no?, de que aquí habría una autopuesta en peligro de la propia víctima, ¿no? Es decir, yo no puedo, por norma social, por normas, reglas de tránsito, estar en la mitad de una calzada cuando hay un carro en movimiento, no puedo, ¿me entienden, no? O los peatones que cruzan pues la luz roja, etcétera, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, es muy importante por eso identificar ante qué circunstancias estamos ante una ausencia de
acción, ¿no? Y por ende también ustedes van a realizar las preguntas que sean pertinentes y en base a eso también vamos a responder para que ustedes mismos puedan entender a qué me estoy refiriendo en ese sentido, ¿no? Entonces, siguiente, a ver, por favor, para ir terminando con la acción. Evidentemente, ¿no? Luego de la acción, ¿no? Vamos a encontrar la tipicidad. Pero antes de pasar a la tipicidad, vamos a contestar todas las preguntas que quedaron pendientes, ¿no? Dentro de lo que es la acción, ¿no? He visto algunas preguntas interesantes y vamos a responder cada una de ellas, si ustedes lo permiten, ¿no? A ver, ¿cómo se pone esto? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a responder. A ver. Ya, vamos a contestarle, por ejemplo, al colega Michael Natividad, que dice, por ejemplo, visto acá que dice que, por ejemplo, con respecto a la teoría lombrosiana, ¿no? Por ejemplo, es lo que estoy acá viendo, si me equivoco. A ver, estoy viendo acá, a ver. Mm, mm, ya, a propósito de la teoría lombrosiana, en el Perú tenemos el caso del monstruo de Armendáriz, dice acá, ¿no? Evidentemente, que fue condenado a muerte acusado de violación y homicidio, delitos que no cometió. El acusado era afroperuano, ¿no? Entonces, recordemos que el Código Penal, como tal, ¿no? Ha sufrido, pues, un cambio de paradigmas, ¿no? El Código Penal se va modificando, ¿no? Y antes recordemos que había la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordemos, dentro de nuestros conceptos generales, no tanto del sistema de la teoría del delito, sino vamos a pasar a la teoría del delincuente, que es otro aspecto muy importante que ustedes deben conocer, y para aquello deben ustedes saber quién es Lombroso, ¿no? Lombroso, en este caso, da una teoría en señalar de que tú, por tus rasgos físicos, puedes ser un posible delincuente, ¿no? Oye, si tú eres una persona que viste mal, eres una persona que tienes una nariz larga, supuestamente dice, ¿no? Todos los que tienen nariz larga son delincuentes, ¿no? O los que tienen ojos, no sé, chiquitos. Todos los que tienen ojos chiquitos son delincuentes. Entonces, se creaba un paradigma y todos los que te miraban te hacían un estigma, decían, ah, este es delincuente. ¿Entienden? Entonces, por ende, en este caso en concreto, lo que sucedió en el Perú fue cierto, ¿no? Por ser un ciudadano afroperuano, por tener un color de piel distinto, simplemente frente a un hecho concreto, una sospecha, tú eres el responsable. Es como lo que ocurre, por ejemplo, en la actualidad en Estados Unidos. No sé si recuerdan ustedes, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que ocurre es eso, ¿no? Y ustedes van a observar pues tantas detenciones, ¿no? De personas que supuestamente por ser solamente del color de piel ya lo están deteniendo y por ende ya son responsables de un hecho. Entonces, es importante, por ejemplo, no solamente hablar de la teoría del delito, sino también de la teoría del delincuente, el sistema de penas, que son conceptos y temas distintos, ¿no? Por eso que yo siempre recalco, ¿no? Recalco que el derecho penal es una rama muy grande y queremos estudiar dogmáticamente esa rama, lo podemos hacer, porque es muy bonito. Es como que cuando uno lee un cuento, por ejemplo. Yo les comparto, les adecuo que se puedan sumar mucho más estos cursos, que le va a tener que identificar cuál es la rama, si es que aún no eligen, cuál es la rama que más les va a gustar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, por ende, vamos a entender que es cierto lo que menciona el colega, ¿no? Vamos a responder otra pregunta. A ver, según lo que estoy leyendo. Doctor, ¿pero qué hubiera pasado si el auto atropellaba a un niño? Dice acá, ¿no? En el ejemplo que planteamos, ¿no? De Fabián, de la bajada, ¿no? Evidentemente, recordemos acá, ¿no? Que el delito no solamente es la acción, ¿no? Que el delito también, ¿qué cosa es? Y ustedes mismos saben, el Código Penal te habla de omi, omisión, efectivamente. Entonces, en el Código Penal ustedes van a encontrar el delito es la acción u omisión, dice acá. Es decir, no solo basta haber hecho el movimiento, ¿no?
de la acción, sino también la omisión. Es decir, yo puedo cometer un delito por ser omiso, por ser negligente. Entonces, por ende, en ese sentido, sin ese afán de no haber puesto el freno de mano, ¿qué hubiera pasado? Atropello a un niño, evidentemente soy responsable de un delito, pero no tanto por la vertiente de la acción, sino también por la vertiente de la omisión, ¿me entienden? ¿No? Entonces, por ende, es un aspecto muy relevante que también vamos a compartir, si es que no da el tiempo determinado, porque este tema es muy amplio, de qué manera yo puedo cometer un delito desde el punto de vista de la omisión. Hemos hablado de la acción, dejemos de lado eso, supongamos que no he hablado de ese tema, vamos a hablar de la omisión. La omisión, ¿desde qué punto puede ser considerado delito? Por ejemplo, si yo atropello a una persona y no le presto apoyo, estoy cometiendo un delito de omisión de socorro, por el simplemente hecho de no socorrerlo, por un tema de omitir, ¿entienden? Yo, funcionario público, dejo que mi municipalidad haga lo que quieran. Estoy cometiendo un delito de, no de función, sino de omisión. He omitido. Tenía el deber de garante, sin embargo, no me importó. Y me lavé las manos, dije, no, no es mi tema y me hago de la vista gorda. Me lavo las manos, sin embargo, el Código Penal te dice, tú puedes cometer un delito por omisión. Sí, sí puedes cometer un delito por omisión. ¿Me entienden? Entonces, hay determinados temas que es importante que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, por ende, vamos a también a entender que en este caso es importante poder verificar en ese sentido, ¿no? A ver, vamos a responder otra pregunta. Dice, ¿no? Caso fortuito es en caso de una mala fortuna. No. A ver, la acción de naturaleza, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ah, doctor, sería fuerza mayor porque tiene conocimiento de riesgo, dice acá, ¿no? En este caso era un caso, pues, no del acto de la naturaleza, ¿no? Evidentemente, pues, el desborde ocasiona, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Un, un tema de caso fortuito, ¿no? Porque tú no, a pesar que tuviste el pleno conocimiento, no sabes qué día va a llegar ese desborde, ¿no? No eres un científico, ni mucho menos, no eres una persona de a pie, ¿no? Y que estás, en este caso, viviendo porque no tienes un lugar donde vivir. Hay una motivación también, ¿no? Michael otra vez contesta y responde, me dice, ¿y qué pasa con el instigador del delito? Ya que no resulta ser directamente el autor de la acción típica. Es cierto. Por eso le digo, cuando hablamos de la acción, yo estoy ahorita hablando del autor, pero así como ustedes me hablaron de la omisión, cuando hablamos de acción, también en este caso existe dentro de nuestra teoría, en este caso del sistema de penas, de lo que es no tanto de teoría del delito, sino vamos a encontrar que el Código Penal nos habla de que hay un autor, evidentemente, también hay un cómplice, ¿no? Pero también puede haber un autor mediato, es decir, simplemente yo ordeno a que se cometan delitos, ¿no? Yo instigo, digo, ¿sabes qué? Tú tienes que matar a tal persona, ¿me entienden? Entonces, por ende, también existe con el instigador del delito, es decir, que el instigador del delito en este caso también, a pesar que quizás no ha cometido esa acción, ese movimiento, puede ser responsable, ¿no? Directamente de la acción típica, ¿me entienden, no? Entonces, observamos la acción desde el punto de vista de la autoría, pero la autoría no solamente es autoría como tal, sino también es coautoría, autoría mediata, términos que ustedes ya a lo largo del presente curso van a entender. Quizás no me corresponde el tema, yo estoy haciendo un análisis general de ese tema, ¿no? Ya quizás con mis colegas también que me van a preceder van a hablar de esos temas, ¿no? Entonces, por ende es importante también saber, ¿no? Instigador, autor mediato, cómplice primario, cómplice secundario. Por eso le digo, el derecho penal como tal es amplio. Hablar de varios temas a la vez, simplemente estaríamos hablando horas y horas y horas y horas. Y yo también tengo conocimiento que también la doctora Romy Chan, no se vayan a ir de la línea, que también está hablando, va a venir a hablar sobre un tema muy interesante, ¿me entienden? ¿No? Sobre la tipicidad, ¿no? Por ende también es importante relevar este tipo de conversación, ¿no? Huancavelica, claro, homicidio simple, error de tipo. Otra vez dice, el principio de insignificancia resulta aplicable a todos los tipos penales sin excepción en el delito de fraude procesal, por ejemplo, ¿no? Dice, el principio de insignificancia resulta aplicable a todos los tipos penales sin excepción. Evidentemente, vamos a entender una frase, ¿no?
no todo no es absoluto, siempre va a ser relativo. Es decir, para cada regla general siempre va a haber una excepción, ¿no? Es decir, ¿el principio de significancia resulta aplicable a todos los tipos penales sin excepción? Evidentemente que no, porque sí tiene una excepción. En este caso, por ejemplo, en el delito que usted ha planteado, ¿no? Fraude procesal, puede haber otros delitos también, ¿no? Pero quiero que entiendan que en el término no estoy diciendo, pues, no, esto es así, ¿no? Simplemente que vamos a hablar de acuerdo a cada caso en concreto, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Sí puede haber una excepción? Evidentemente que sí, pero ya será tema de otro debate, como ustedes pueden haber visto que el derecho penal es amplio, ¿no? Entonces, ya eso contesté del menor de edad. Ya, vamos a ver. A ver, Europa medieval juzgaban, evidentemente, ¿no? En la Europa, en este caso de la Edad Media, los animales eran responsables, ¿no? ¿No? Y tenían un proceso todavía, ¿no? Entonces, por ende le digo, o sea, en la actualidad todo ha cambiado. ¿Y qué de los perros que no tienen propietario de la calle, ¿no? Es, bueno, hay un, evidentemente, si son de la calle o no, eso no importa, en este caso para el Código Penal, ¿no? Porque ya es un animal, ¿no? Y evidentemente, pues no, si yo estoy en la calle y el perro callejero está y lo pateo, lo mato, lo asesino, evidentemente yo estoy cometiendo un delito, ¿no? En este caso de maltrato animal, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces no es que yo puedo decir, no, este es un perro doméstico, no es un perro callejero. Evidentemente tiene que haber en este caso la acción. La acción es matar un perro. El sujeto, a la parte, el sujeto pasivo va a ser un perro, sea de la calle, esa es mi postura obviamente, sea de la calle, sea del mejor lugar del mundo donde viva, hasta del barrio más humilde, ¿me entiendes, no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, a ver, en la película, a ver, claro, Cámara Cirilo apuñala a un reón de grupo subversivo, alcalde del pueblo, presionado por los demás miembros. Si Cirilo hubiera sido mayor de edad, cabe la figura del instigador. Evidentemente que sí, ¿no? Exacto, ¿no? Autopuesta en peligro, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? En el caso que hubo en Bolivia, cierto, muy cierto en ese sentido, ¿no? Le estaban protestando y se cayó, ¿no? O sea, fue un acto, un caso fortuito, ¿entiendes? Entonces, por ende también hay que entender en ese sentido que este tema de acción es muy amplio y voy a tratar de coordinar en este caso con el doctor Fabián para poder quizás estar en otro ambiente y poder compartirles con respecto al tema de la tipicidad, ¿no? Que es un tema que queda pendiente. No, ya desde mi oficina poder plantearles ese tema y también poder plantear unas diapositivas. Yo sé que ya están con la hora porque creo que ya la doctora también va a ingresar, ¿no? Y al ser también es un tema muy amplio, vamos a tratar de programarlo cuanto antes, Fabián, ¿no? Para poder hablar de ese tema de la tipicidad. No sé si podrá ser posible en la hora propicia, ¿no? Si es posible en horas de la tarde, para poder plantear en este tema de la tipicidad, de la tipicidad objetiva, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Desde el punto de vista general, para también más o menos ahondar en ese tema, la tipicidad objetiva significa que, por ejemplo, no solo basta, ¿no? El muerto, ¿no? No solo basta la acción de matar a alguien, ¿no? Sino también tenemos que identificar si esa acción es objetiva o no es subjetiva, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un nexo causal entre sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? De que Alexander mató a tal persona sin preguntarnos por qué motivo, ¿no? Y a lo largo de la investigación podemos entender que, por ejemplo, yo tuve un motivo, ¿no? Actué en legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Por ende, ¿qué pasa? Por ende, puedo señalar, pues, ¿no? De que si bien es cierto, la acción se realizó, ¿no? Sin embargo, no actué bajo una causa de justificación. O sea, ¿qué quiere decir? Tipicidad objetiva conforme al tipo penal, ¿no? Y de acuerdo al nexo causal. Acción, resultado nada más. Por eso que la prescripción en este caso objetiva está proscrita del Código Penal porque no se puede solamente sancionar a una persona por el hecho que cometió sin preguntarse por qué motivo, por qué, ¿no? O hacer una investigación previamente, ¿no?
¿Se colgó? Me parece que se colgó. Por ende, vamos a, no sé si se me escucha, ¿se me escucha? Hola. Por ende, eh, este es un aspecto netamente general, ya lo voy a compartir con ustedes también desde otro ambiente, las disculpas en el caso por ende, pero espero que hayan entendido en ese sentido el aspecto de la acción, más que todo, ¿no? Lo que me interesa saber es que ustedes se vayan a sus casas o estén en sus casas y hayan entendido la acción, ¿no? Que está previo a antes de la tipicidad, ¿me entienden? ¿No? Si han entendido perfectamente, vamos a pasar a una siguiente etapa de lo que es la tipicidad objetiva como tal, ¿no? Yo les dejo con la doctora Romy Chan, que va a tratar de explicar muy sucintamente también con respecto al dolo, culpa, que es importante también poder verificar el contenido de la tipicidad objetiva, ¿no? Entonces, conmigo, agradecerle más que todo la atención, la disculpa del caso por este momento, ¿no? Ya habrá una mejor oportunidad para poder reunirnos, ¿no? Y poder plantear todos los ejemplos en referencia a la tipicidad. Agradecido, muchas gracias.